Y vamos a ver bíblicamente si es válido o no sentir esta situación para ponerlo a los pies de Cristo. Pero hoy en día es la mayor excusa de los que dicen ser creyentes respecto al Evangelio. Es la más grande excusa expuesta hoy en las iglesias por la gente que no va a la iglesia, por los cristianos que no se congregan y por los cristianos que se quedan en casa. Y esto es la decepción. Siendo honesto, pastor, estoy decepcionado. Si somos honestos, muchos están decepcionados del Evangelio, porque así lo dicen, y otros decepcionados de los evangélicos. Y esta excusa es la más usada hoy en los que dicen ser cristianos. Se abrazan de la decepción, se abrazan de la decepción de hombres, de personas, de doctrinas, de ideologías, de iglesias, de títulos, y provoca esto en ellos frialdad y sequedad en el corazón, a tal extremo de que muchos que dicen ser creyentes dejan de congregarse, mezclan sensaciones y circunstancias con el Evangelio, y como escudo tienen la decepción como su bandera de lucha para hacer creerse ellos mismos que Dios comprende que el hecho de que estés decepcionado te da validez de no buscar a Dios o de no congregar. Vamos a Juan 6:60. Juan 6:60. Y vamos a estudiar el Evangelio de Juan respecto a la decepción. Juan 6:60. Dice, al oírlas, esto está hablando de las palabras de Jesús a la multitud. Jesús los alimentó en el capítulo 6, les dio un alimento sobrenatural de una manera excepcional, grandiosa. Le dio comida a la multitud y después les exhortó. Lo más importante no es la comida que llena el vientre, sino la comida espiritual que nos da vida eterna. Entonces dice, al oírlas, las palabras que Jesús dio a la multitud de cómo nacer de nuevo, de cómo tener vida eterna, de lo que vendría y el costo de seguir a Jesús, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense, no dice la multitud dijo esto, esta fue una declaración de ¿quiénes? Discípulos. No fue la multitud que dijo, oye, esto es muy fuerte, el Evangelio es así. Yo pensé que Dios era puro amor. Que me iban a dar puras sobaditas de espalda en la iglesia. Yo vengo a la iglesia a recibir amor, hermano, y en el mundo tengo bastante fastidio. Deme amor aquí en la iglesia. Claro, Dios te da amor, pero también Dios te advierte y quiere corregir tu vida. ¿Cómo crees que lo va a hacer? En amor, pero su palabra es certera, nos desnuda, nos expone. Pone lo más profundo de nuestro corazón y lo hace público. Dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús responde ante lo que ellos murmuraban, les dice, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, están en medio, son parte de los discípulos, son parte de la iglesia, hasta pueden congregarse, pero no creen. No creen en su corazón. Escuchan igual que todos, pero no creen. Por eso dice Jesús, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mira, ¿tú crees que Jesús sabe, o Dios sabe aquí en medio de todos nosotros, quién cree y quién no cree? Claro, desde siempre. Conoce lo más íntimo de tu ser y sabe si vienes a la iglesia y por qué motivo vienes. O si buscas de Dios y por qué motivo lo buscas. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
La gente seguía a Jesús por meras motivaciones materiales y terrenales. Ellos solo querían solucionar asuntos personales, comida, sanidad física, y por este hecho Jesús ahora los reprende y les dice que si no le buscan, rogando al Padre, fíjense, esto quiere decir en adoración y humildad, que les transformara, que les diera vida eterna, no habían venido a Él, solo venían a Él, pero no, solo venían por Él, pero no a Él. La multitud venía a los pies de Jesús por lo que Jesús podía darles, pero no por lo que era Jesús. Y asimismo muchos discípulos estaban siendo enseñados, doctrinados, guiados en la palabra, pero no creían. Pero parecía que sí. No creían, pero parecía que sí. No eran de la multitud, no, ellos eran discípulos. Estaban más cerca de Jesús. Pero ellos venían por lo que Jesús daba, no por lo que Jesús era. 66. Desde entonces, desde que Jesús habló las cosas, debido a esto, muchos de sus discípulos, ¿qué dice la Biblia? Volvieron atrás. Y ya no andaban con Él. Cuando Jesús canta las claras, que bueno, debería ser así siempre, ¿no? Cuando nosotros venimos de un evangelio engañoso donde nos dijeron lo que era Jesús, pero no era, donde nos enseñaron lo que no era, donde nos explicaron lo que no era, y de repente nos vemos confrontados contra el evangelio real, ahí el ser humano tiene que tomar una decisión. Mira, muchos de ustedes vienen de otras iglesias, pero la decisión no es cambiarte de iglesia. Eso es lo más fácil. La decisión, ¿sabes cuál es? Que Dios cambie tu corazón. Porque tú crees cosas que no son de Dios. Tú crees cosas que no son bíblicas. Tú vienes con ideologías que no son de Dios. Pues, ¿qué es lo que tienes que cambiar? ¿Solo de iglesia? Es tu corazón. Fíjate, por eso mucha gente que tú conoces puedes decirle, oh, yo estoy ahora en una iglesia de sana doctrina, y la gente hasta se ríe de ti. Piensan que ellos también están bien. Su corazón no quiere cambiarlo, ellos están cómodos como están. Están cómodos. Fíjate, Jesús tenía discípulos. Cuando estudiamos respecto al curso de los 12 en el Instituto Bíblico, nos dimos cuenta que los discípulos de Jesús no eran tan solo 12. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? 82. Los reconocidos. Porque eran los 70 que le envió más, los 12 que estaban cercanos a Él. A ese grupo Él le llamó discípulo. Por eso dice que desde entonces, el 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es por esto que este texto no se contradice con el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, si los discípulos volvieron atrás, ahí están los 12. ¿Qué les dijo a los 12 Jesús? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Yo considero que este es uno de los relatos más desgarradores en la Biblia. Muchos de los discípulos del Señor decidieron que era difícil aceptar sus enseñanzas, seguir la doctrina de Jesús, y se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hoy en día no es diferente. Para algunas personas la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue siendo dura y difícil de aceptar en algunos parámetros. Algunos discípulos tienen dificultad de entender alguna norma, alguna enseñanza en la iglesia en particular. Siempre andan comparando y tienen efectos comparativos en su corazón. Y si las cosas no son como ellos esperan, se desilusionan. Se decepcionan. No, pastores, que en mi iglesia pasaba la ofrenda en un tarro grande. ¿Por qué aquí no? Es que está mal. ¿Quién dijo? Hay gente que se decepciona por eso. Mira, el problema de la decepción es que da a la luz la excusa. Y el hombre deja de buscar a Dios porque ve la decepción como un escudo que Dios comprende. Imagínate Jesús. Comió con ellos, vivió con ellos, durmió con ellos, les enseñó, los guió, algunos los sanó, los envió, les dio autoridad para echar fuera demonios,
para sanar enfermedades, para predicar el evangelio. Ellos fueron, volvieron, llegaron maravillados, porque dice que los demonios se les sujetaban, y Jesús les dice: hey, no se maravillen por eso, alégrense y gócense, porque sus nombres estén escritos, dice, en el libro de la vida. Lo demás no es nada. Con todo eso que vivieron, experimentaron, vieron a Jesús resucitar muertos, sanar enfermos, liberar endemoniados. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús le cantó las claras, ¿qué dijeron ellos? Hasta aquí. Me decepcionaste, Jesús. Pensé que eras puro amor. Jesús no tiene amor. ¿Se imaginan el comentario de algún discípulo? No, Jesús, y te juntas con él. Ahora yo me quiero ir del otro lado. ¿Cómo se debe de haber sentido Jesús? ¿Cómo crees tú que se sintió Jesús? Hizo todo por ellos, absolutamente todo. Y le dieron vuelta a la espalda. Ya no andaban con él. Lo dejaron absolutamente solo. Asimismo, hoy, muchos discípulos de Cristo viven preocupados de aspectos históricos o las imperfecciones de algunos miembros de las iglesias, o de los líderes actuales, o de los líderes antiguos. A otros les resulta difícil vivir un evangelio que requiere de toda mi vida, y solo quieren dar a Dios algo parcial de su corazón. Hay quienes se cansan de hacer lo bueno porque dicen: he hecho muchos años, pastor, lo bueno, y me va mal. Desde que soy evangélico, dicen algunos, me va mal. Y cuando era mundano me iba bien. Eso es lo que crees en tu mediocridad. ¿Cómo te va a ir bien sin Cristo? Imagina. ¿A quién le va bien sin Cristo? ¿Y qué significa para ti irte mal? Mucha gente vacila en la fe. Se preguntan si quizás deben de seguir a los que volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. El sentir de Jesús, me imagino su corazón, nuestro Señor, fue directamente despreciado por todos los que Él ayudó, alimentó unas horas antes. De quienes había Él sanado, a quienes había liberado de sus opresiones, solo les había hecho el bien, y ahora lo dejaban. Pero Jesús muestra su divinidad y su carácter. Ningún ser humano puede resistir tal desprecio. Una decepción tan grande es imposible de tolerar, humanamente hablando. El ser humano, al ser afectado por medio del rechazo, del mal ejemplo, la incongruencia, se ve tan afectado en su corazón que considera dejarlo todo. Pero ahí nos damos cuenta que solo los hombres que estén llenos del Espíritu Santo podrán resistir la decepción. ¿Imaginas que Jesús les hubiera dicho al Padre: mira, aquí están estos malagradecidos, tírales un rayo, Padre mío, pártelos ahí, quémalos al infierno, pecadores? Jesús incluso así los miró con amor. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, dice: perdónalos. ¿Por qué? No saben. ¿Entienden, Señor? ¿A quién están despreciando, lo que están dejando de lado? No lo entienden, no lo comprenden, Señor. Por eso les dijo después a sus discípulos, dice: esperen, no salgan a predicar, no hagan nada en sus fuerzas, hasta que venga el Consolador, el Espíritu Santo, dice, que les dará poder, autoridad, comprensión de la palabra, les recordará todas las cosas, para que ustedes puedan ir y predicar bajo la autoridad de Dios, no en sus fuerzas, sino en las de Dios. Solo el Espíritu Santo en la vida del creyente nos permite aprender a vivir decepcionados. Hay una frase que dice: todo el mundo es grandioso hasta que lo conoces. Todo el mundo es fenomenal hasta que pasas horas con ellos. Todos los seres humanos son impresionantes hasta que convives con ellos. ¿Recuerdas tú la primera vez que quedaste decepcionado por alguna figura de autoridad? ¿Por algún ser cercano? ¿Por algún creyente? Sin lugar a dudas, sabemos, los que ya pasamos la edad juvenil, que seguiremos viviendo decepciones. Cuanto más nos acercamos a la gente, más probabilidades hay de que nos decepcionen en algún nivel. Lo mismo ocurre si miramos liderazgos, si miras a tu esposo, tu pastor, tu jefe, tus padres.
mientras más te aproximes a su humanidad, verás que son de carne y hueso. Hoy vivimos rodeados bajo sistemas doctrinales de superpastores. ¿Se han visto eso, no? Hay 5 o 6 superpastores que son el parámetro de todos. Y estos hombres, evidentemente sin Dios, han usado esa autoridad, no delegada por Dios, sino la fama que han adquirido, para hacerle creer a los demás que si siguen sus parámetros podrán ser como ellos. Fíjate, no ser como Dios, ser como ellos. Cuando nos acercamos a la gente, sin lugar a dudas veremos su humanidad. Pero debemos de tener un principio respecto a nuestra humanidad. El mejor de los hombres es hombre. El más intachable de los hombres es un hombre. Esto significa que incluso aquellos que más admiramos son realmente hombres, seres humanos con una tendencia a cometer errores, incluso contra nosotros. Pero ahí está la salvedad, que quien es lleno del Espíritu Santo se esforzará por vivir en integridad. Y eso es lo que debemos de buscar en otros, la integridad. Ver que son hombres que aman a Dios. Cuando nos enfrentamos ante la decepción, nuestra humanidad tiende a distanciarse. ¿Me haces daño? Me alejo. ¿Me decepcionaste? Te dejo. Así funciona para el ser humano. Nos distanciamos del dolor en lugar de enfrentarnos ante eso. En vez de tener que perdonar, en vez de tener que aclarar ciertas circunstancias, en vez de mirar a los ojos de las personas, nos alejamos. Pero ese no es el patrón de la Biblia. En ningún caso. Muchos cristianos, lamentablemente, hoy ven desvanecerse sus creencias al sentirse decepcionados. Se sienten completamente solos, confundidos. Y yo bajé una carta de un pastor que se llama Mario Fumero. Y este pastor lleva por lo menos 40 años en el ministerio. En un ministerio que creció con muchas personas que él sirvió, a las cuales él ayudó. Muchas generaciones llegando a los pies de Cristo. Pero él escribió lo siguiente. Dice: estoy convencido de la existencia de Dios y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De esto no me cabe la menor duda. Pero mi alma se siente triste y decepcionada al ver la realidad del cristianismo moderno, de cómo se ha perdido la perspectiva evangélica y de cómo se ha traicionado no solo el mensaje divino, sino también la visión de ser iglesia. No solo me decepcionan las demás iglesias, sino la obra que yo mismo fundé. Me duele ver la apatía hacia los perdidos, hacia los miles de jóvenes que mueren a diario sin una mano amiga que les ofrezca ayuda. De los miles de niños que sufren del abandono de una paternidad irresponsable y de una frialdad tremenda hacia el concepto del señorío de Cristo. De la entrega y compromiso cristiano y de una iglesia sin misión que no está dispuesta a darlo todo a cambio de nada. Estoy frustrado y decepcionado al ver cómo se ha convertido el evangelio en un negocio donde todo se vende y se compra. Me decepciona ver que la línea que nos separaba del mundo y de los reinos terrenales se ha derrumbado. Por lo que ahora la política, las modas y el mercantilismo forman parte del quehacer de las congregaciones. Ante la indiferencia e incapacidad de no saber discernir los valores del reino, hemos olvidado que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, como dice 2 de Timoteo 2:19. Me decepciona ver a una asociación de pastores que mezcla la verdad bíblica con la levadura de los políticos, para convertir la iglesia en una plataforma de lanzamiento personal, con el fin de alcanzar poder y riqueza, aliándose con las tinieblas y haciendo yugo con los incrédulos. Me indigna y decepciona saber que hay pastores corruptos que le hacen el juego al narcotráfico, al lavado de activos, a la venta de bendiciones y portadores de una nueva unción y revelación que mercantiliza y corrompe la sana doctrina. De ver cómo han convertido la seriedad del púlpito cristiano en un circo de payasos y actores, que con palabras fingidas seducen el alma de los incautos, o como estudiamos la semana pasada, los inconstantes, ofreciéndole un evangelio de fantasía y mentira, en donde la gente es atraída no por la verdad del evangelio que les daba a llevar al arrepentimiento y los confronta con el pecado, sino a un espectáculo artístico de estrellas evangélicas,
en donde les entristecen y les anestesian su conciencia frente al pecado y la realidad social. Mi corazón desfallece al ver la miseria y el dolor del mundo. Me duele contemplar a sus ministros lucrosos que viven como magnates, reyes y empresarios en medio de una crisis material que abate con hambre a muchos humildes cristianos. De ver el surgimiento de edificios majestuosos en medio de la miseria de los países del tercer mundo, de pastores con sueldos desproporcionales en medio de una sociedad empobrecida y decadente. Siento tristeza al ver hombres de Dios que proclaman la verdad del Evangelio y viven en miseria, persecución y extrema pobreza, marginados por los superpastores. Estoy decepcionado de esas mega iglesias que usan los medios de comunicación para alimentar su imperio, explotar la fe con maratones mercantiles y transmitir un evangelio diferente, atrayendo a las ovejas de otros rediles a sus espectáculos, contradiciendo lo proclamado por los apóstoles en el Nuevo Testamento y manoseando la Biblia a su antojo y capricho para hacerle decir lo que no dice. Me indigna ver cómo con espectáculo sensacionalista seducen a los hermanos para desviarlos de la sana doctrina, ofreciéndole vendas mágicas con mentiras, como los que afirman que podemos dejar de sufrir o hacernos ricos con una mente positiva. Me siento hastiado y frustrado de ver cómo las almas de miles de jóvenes se nos pierden dentro de la iglesia al ser guiadas por hombres corruptos, ciegos, que guían a ciegos, que han tomado el ministerio para satisfacer su vientre y vivir del Evangelio y no para el Evangelio. Contra estos falsos ministros nada podemos hacer, porque tienen el control, el dinero y el poder para aplastar a todos los que proclamen la verdad. De tal forma que puedo afirmar rotundamente que ya estamos viviendo dentro de la gran apostasía anunciada por el apóstol Pablo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Jesús venga pronto, porque si no se apura, ¿cuántos serán contaminados y se apartarán de la verdad? La iglesia quedará vacía. ¿Qué verdad, no? Vivimos en medio de una sociedad que decepciona. Estoy hablando de una sociedad cristiana que decepciona, que te da tristeza, pero en el corazón de los que no quieren buscar a Dios genera una buena excusa para apartarse del Evangelio. Lo que debemos aprender entonces los creyentes es sobrepasar el dolor que genera cualquier acto de decepción en nuestro ser y aprender a vivir para Dios en medio de la decepción. La Biblia está llena de hombres de Dios e incluso líderes que fallaron. En cierto sentido, la experiencia humana presentada en la Escritura nos recuerda que nosotros no sufrimos de manera aislada. Hay una larga lista de hombres bíblicos que tú, que eres tan sensible ante la decepción, te hubieran decepcionado. Algunos dicen que me hubiera gustado, pastor, haber vivido en el tiempo de Abraham y haber sido compañero de Abraham. Pero ¿qué hubiera pasado cuando Abraham puso a su esposa en peligro al mentir diciendo que era su hermana? Por lo menos 2 veces lo hizo. Todo para protegerse a sí mismo en tierras potencialmente agresivas donde pensó que lo podían matar. ¿Qué le hubieras aconsejado a Abraham? ¿Estás mintiendo, hermano? Es que tengo que mentir, hermano, lo lamento. Voy a mentir, ayúdame en la mentira. Y ahí te hubiera dicho Abraham, ¿cuántos dicen amén? O a lo mejor en el tiempo de Moisés, con Aarón y Moisés, 2 hermanos. Aarón, el sumo sacerdote, y Moisés, el guía, el líder del pueblo de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado cuando Moisés se fue y quedó solo el pueblo y Aarón se dejó llevar de la gente y por lo que la gente decía, y en vez de liderarles dio un becerro de oro en lugar de dirigirlos a Dios? En vez de guiarlos en alabanza, un Dios invisible los guió a una imagen que él mismo hizo. ¿Qué hubieras dicho tú? Ahí también andarías con el panderito en el becerro de oro. ¿O estarías decepcionado? ¿Qué hubiera pasado cuando baja Moisés y tú sientes, ahora sí llegó Moisés, Aarón, te voy a acusar? Me decepcionaste. Te voy a acusar con Moisés. Y te das cuenta que Moisés, ante un anuncio de Dios, responde con ira. El Señor le dijo, toca la roca para que salga agua. ¿Y qué hizo él? Le golpeó. Desató su ira contra la roca, no entendiendo de que simplemente la roca era un símil de ¿quién? De Cristo mismo.
Eso impidió que entrara a la tierra prometida, mezclar su ira con lo santo. Como algunos por ahí dicen, ira santa. Ira santa. ¿Dónde existe eso? Los enojones evangélicos dicen que ellos sufren ira santa. Qué terrible, ¿no? No pueden someter su carnalidad al Espíritu de Dios, por eso les dan buenos apellidos a su carnalidad. No, pastor, yo en el tiempo de los reyes hubiera querido vivir ahí, sí. ¿Qué hubieras pensado de Saúl? Cuando él se preocupaba más por sí mismo que obedecer a Dios. Y cuando hacía algo mal y venía el profeta y le decía, tú hiciste esto mal, dice, no, el pueblo, te hubiera echado la culpa a ti. No, fue Juanito, no, ya que yo no. Hay Juanito que estaba decepcionado de Saúl. Y nosotros también. Decepcionados. No, pero con David sí, pastor. David tomó a la mujer de uno de sus mejores amigos. El día que él debía ir a la guerra, estaba ahí echándose aire. Vio lo que no debía de ver, hizo lo que no tenía que hacer y terminó asesinando a su mejor amigo. ¿Qué hubieras pensado de él? ¿Qué hubieras pensado en el tiempo de los profetas? Hubieras conocido, por ejemplo, a Zacarías, que no confiaba en Dios completamente en proveer un hijo para él y esperaba ir al templo. O al mismísimo Pedro, que llegaba a ser imprudente, orgulloso y quería ser el primero en todo. Yo. La lista podría seguir, una encuesta de la historia de la iglesia, incluso en nuestras relaciones actuales, revelarían aún más la decepción que el creyente puede vivir. Pero si estamos llamados a vivir como pecadores redimidos, que es nuestra realidad, en un mundo lleno de gente decepcionante, debes entender que tú no estás exento de decepcionar a otros. Solo miramos lo que nos decepciona, pero dejamos de mirar lo que de nosotros decepciona a otros. Muchos de ustedes, como dijo el apóstol Pablo, deberían de ser ya maestros. Pero tenemos que darles leche. Me siento decepcionado de ustedes. Qué triste, ¿verdad? La decepción es una buena excusa. Una buena excusa para dejar de buscar a Dios. Pero simplemente la decepción es un medio que Dios ocupa para tratar con el hombre. Para que nosotros, mirando a los hombres, porque sin duda, por ejemplo, yo a mi pastor lo considero un hombre íntegro. Él es mi pastor. Pero ¿quién es mi Señor? Cristo. Yo sé que el único que no me falla es Jesús, mi pastor, si es un hombre íntegro. Pero yo sé que es hombre. Y yo oro por él, para que Dios lo guarde. Y esa debe ser nuestra labor. Miramos a las personas que viven en integridad y hay muchos los cuales podemos poner nuestra mirada, pero Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. Nosotros nos amamos, nos ayudamos, oramos unos por otros, rogamos al Señor que nos fortalezca, pero nuestra meta es Cristo. Ahora, ¿cómo la palabra anima a los decepcionados? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué inicio tan impresionante. A Timoteo, amado hijo, esa es la última carta de Pablo, es texto trascendente. Antes de morir fue lo último que él escribió. Amado hijo, él lo está diciendo desde una perspectiva espiritual y además por un amor profundo, porque había convivido muchos años con Timoteo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el anhelo, fíjate, de Pablo hacia Timoteo.
¿Que tuviera qué? ¿Riquezas? Dice gracia, que es lo que te capacita para servir a Dios. Misericordia y paz. 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo está recordando la última vez que se vio con Timoteo. Pablo estaba encarcelado en Roma en una celda, escribiendo esta carta. Las celdas en Roma no eran como las que vemos hoy. Las celdas eran hoyos en el piso, y era una excavación, se queda aproximadamente de 2 metros por 2 metros. Y era una excavación sin ventanas ni puertas, solo tenía una reja superior, que era por la que le pasaban alimento. Entonces estaba literalmente en un hoyo, húmedo, oscuro. Ahí estaba Pablo, escribiendo. Me acuerdo de que la última vez que nos vimos, nos despedimos con lágrimas por nuestro profundo amor, y eso me llena de gozo. Pablo encarcelado en una celda, sin ventanas, recordaba el profundo amor del hombre que le envió al ministerio. Un amor profundo en Cristo de ambos, maestro y aprendiz. Pero ahora él sabía que su aprendiz era el pastor de la iglesia de Éfeso. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué impresionante es cuando la familia, los padres entienden que los que deben de capacitar a sus hijos y llevarlos a los pies de Cristo no es el pastor de la iglesia, no es la escuela bíblica, son ellos mismos. La fe que tuvo tu abuela, la fe que tuvo tu madre, que te guiaron en los caminos del Señor, estoy seguro que es la misma que está en ti. Dice el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa frase, aviva el fuego, significa ser valiente, no te desanimes. Pablo estaba animando a Timoteo en medio de la hostilidad romana. Es muy probable que Timoteo tenía cierto grado de temor, porque los cristianos estaban siendo perseguidos, asesinados por causa del Evangelio. Pablo ahora estaba a punto de ser ejecutado, y Timoteo tomaría cierto rol en la iglesia. El discípulo de Pablo es muy probable que ocupara el lugar de Pablo, casi un reemplazo. Pero la iglesia lo consideraba muy joven para el ministerio. Por eso Pablo incluso le exhorta en otro texto: ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, si no es ejemplo. Dicen que eres joven, es ejemplo a los adultos, a los mayores. Es ejemplo. Tú puedes ser tu pastor. Es ejemplo. Además tenía problemas de salud. Pablo le exhorta a que tome algo para su dolor de estómago. Y Pablo le exhorta que están viviendo tiempos peligrosos, llenos de apostasía, falsos cristianos, decepciones por mil. El carácter de Timoteo debía de estar firme y centrado frente a este escenario, no debía de desalentarse, sino al contrario. Al ver todo esto, Pablo le dice: mira, todo lo malo que estás viendo debe de alentarte, debe de darte fuerza. Por eso le dice: aviva el fuego del don que está en ti. La tendencia del fuego es apagarse. Las circunstancias que rodeaban a Timoteo podrían asfixiar el fuego de su llamado, de su ministerio. Así que el apóstol Pablo le dice: inyecta oxígeno, reaviva la llama más y más. Cuando nos toca hacer un asadito, ¿qué hacemos? Ahí está el carbón, no prende nunca, ¿verdad? No hay nada más estresante que prender un carboncito. Y ahí estamos los hombres. Algunos tienen su técnica con una botella y enrollan el papel, sacan la botella. Es su técnica. Pero tienes que hacer necesariamente algo para que ese fuego se avive, consuma y prenda al rojo los carbones. ¿Qué es? Avivarlo. Los que son más tecnológicos, con un secador de pelo, y después le pasamos un cepillito para que la esposa no se dé cuenta que quedó lleno de ceniza. Pasó el tip. Pero los otros, con su cartoncito. El otro día sí yo vi a una persona con un cartoncito así, todo el rato. Yo decía: qué paciencia, no prende nada, no salía nada. Ahí estaba, como robot, decidido a prenderlo. Yo pienso que a lo mejor no quería quedar mal conmigo, ¿no? Ahí estaba.
Y de repente, ¡pua! Prende. Pablo le dice, mira, tu llama se está apagando con la adversidad, con las dificultades, con las decepciones. Le dice, pero lo que tienes que hacer tú es avivar lo que tienes. No porque Timoteo fuera negligente ni perezoso, al contrario. La exhortación de Pablo es una advertencia en perspectiva para que él supiera con antelación lo que enfrentaría. Él supiera lo que estaba expuesto. Mira, el Evangelio y el camino del Evangelio está lleno de decepción. El 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué debía de evitar él? La cobardía. Dejar de hacer algo por miedo, por temor, por decepción. Usar una excusa para no hacer lo que tenía que hacer. Y esto es lo que usa Satanás. La intimidación, la persecución, las amenazas, la decepción, es lo que Satanás ocupa en el cristiano para llenarlo de cobardía y no hacer lo que tiene que hacer. Mira, nosotros, cuando servimos a Dios, a veces servimos por cumplir, pero no entendemos que Dios nos llamó a servir. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que uno lo hace en sus fuerzas y el otro lo hace pidiendo gracia. Si tú te sientes capacitado para servir a Dios en tus fuerzas, no necesitas de Dios. Pues no, tú lo haces bien. Pero si tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, tú le necesitas a Él. Porque solo Él nos da su gracia y nos capacita para servir. Le dice, no tengas miedo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. A pesar de todo, frente al temor, frente a la decepción, no seas cobarde. Cualquier persona puede sentirse opacado, confrontado, incluso lleno de temor frente al ridículo, a las burlas, a la exhibición, simplemente por ser cristiano. Hay doctrinas que no nos gusta seguir porque nos confronta con nuestra vida y nos volvemos unos cobardes para vivir el Evangelio. Pero ¿qué tomamos? La decepción. Frente al temor y la cobardía y la decepción, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuál es el poder que Dios da? Mira, ¿cuántos de nosotros oramos cada día y decimos, Señor, lléname de tu gracia para vivir? Necesito de tu gracia para caminar, necesito de tu gracia para servir, para trabajar, para salir de mi casa. Ese es el poder de Dios, su gracia en nosotros, su espíritu en nosotros. Mucha gente piensa que el poder de Dios es tirar rayos por los ojos o decir algo que la gente se caiga. El poder de Dios es su gracia derramada en el cristiano, lo que nos capacita y nos permite vivir. Es por eso que Jesús les dijo, no se vayan, no vayan a hacer nada, esperen que venga el Consolador, que los inunde, que su espíritu los capacite. Y esa debería de ser nuestra oración, que su gracia nos inunde, nos capacite, nos guíe, nos llene, nos permita guiar a nuestros hijos. No en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Las nuestras no podremos. Este es el poder de Dios, su gracia derramada en los corazones dependientes de Dios, que Él sea glorificado en todo. Y este es el poder recibido que se relaciona con la ayuda de Dios para superar nuestra cobardía innata, nuestras decepciones y capacitarnos para trabajar. Como dice la palabra, aprender a sufrir con paciencia y, si fuera necesario, morir por el Evangelio. Dice que Dios nos dio poder, su gracia, amor, que es su espíritu, llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lleno de amor contra los que le decepcionaron, le maltrataron, le mataron. Necesitamos amor de Dios para nosotros entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Asimismo, la gente que nos rodea y que nos conoce, y los que conocemos.
amor de Dios en nosotros. Poder, su gracia, amor, Dios en nosotros. Y por último dice, dominio propio, que esto es autocontrol, sobriedad, autodisciplina. Tener una mente sana y equilibrada nos va a servir para poder recibir toda decepción, tener dominio propio. En tiempos de persecución se requiere calma. En tiempos de buen trato de los demás, no tenemos que irnos al extremo del fanatismo. Cada situación en el desarrollo de nuestra vida cristiana requiere de dominio propio. ¿Cuántas veces oras por los que te han decepcionado? ¿Cuántas veces rogas a Dios por la gente que te decepciona? Por eso poder, amor y dominio propio unidos provocan que el cristiano sea firme y inconmovible en sus convicciones. Limará las aristas del corazón haciendo de él un hombre bondadoso y entregado a los demás, celoso por la obra de Dios, sin fanatismos ni exageraciones, firme en el camino, firme en el camino, como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como nuestra frase preferida, no es importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto quiere decir, mi alma está segura en él. Y mira el consejo final: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia, dice, de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Si no estudiamos estos últimos textos, no entenderemos lo que Pablo quiere decir. Aquí Pablo quiere resaltar cómo él actuó y cómo vio la misericordia de Dios en medio de la decepción. Primero hablando de Onesíforo, un buen hermano que sirvió a Pablo en su cautiverio. Pablo está hablando de manera póstuma respecto a este hermano quien murió, al cual Pablo está recordando con profundo amor y agradecimiento, rogando al Señor por su casa y que su familia haya comprendido la verdad del Evangelio. Pablo dice que cuando él estuvo preso, este hombre, Onesíforo, viajó de Éfeso a Roma y lo buscó por toda la ciudad hasta que lo encontró. ¿Con qué objetivo? Estar con él, abrazarle, compartir tiempo y probablemente servir. Y en estos textos vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, un hombre siendo decepcionado por sus cercanos. Todos los que ahora están predicando en Asia y haciendo las cosas que quieren, me dejaron solo. Pero sobre todo dos, Figelo y Hermógenes, quienes lo abandonaron en el momento más difícil de su vida antes de su muerte. Quienes cuentan la historia, creen que estos hombres formaron grupos que la tradición histórica llama apóstatas. Imagínense cómo se sintió Pablo. Pudo sentirse profundamente decepcionado. Dos de sus compañeros, al ver la persecución, lo dejaron, lo abandonaron por temor. La violenta persecución de Nerón tras el incendio en Roma pudo aterrarles. Pero eso no es todo, porque probablemente para consentir con Roma y liberarse de la persecución,
comenzaron a diluir el mensaje y estos dos hombres comenzaron a hablar del Evangelio sin Cristo. Cambiaron la doctrina, apostataron de la fe, ellos y así sus seguidores. Imagínate Pablo preso. Pensaba y recordaba que él vivió con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, los consoló, los ayudó, los guió, los levantó en momentos de tristeza, los exhortó, les enseñó personalmente, les encaminó en el ministerio, les dio autoridad sobre los hermanos, los puso en el liderazgo de la iglesia, compartió su vida con ellos. ¿Y qué hicieron? Lo abandonaron, le dejaron y no regresaron. Todo mal. Pablo, un hombre de carne y hueso, sintió dolor, desazón, decepción sin duda. Pero mira, nunca habla de Dios. ¿De quién habla? De las personas. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Mira, Dios permite que él viva decepción profunda. Pero por otro lado, mientras él sufría decepción y abandono, ¿qué pasaba por otro lado? Había un hermano que Dios envió y lo buscaba. ¿Dónde está Pablo? ¡Quiero verlo! La decepción invadía el corazón de Pablo y de repente, en medio de la decepción, te buscan. ¿Quién? Un hermanito de Éfeso dice que Dios le dio. Dios permite que vivas decepción, pero así mismo vemos cómo Dios trae a hombres llenos de amor que viajaron de lejos como Onesíforo de Roma a buscar a Pablo sin saber dónde estaba. Lo buscó por toda la ciudad hasta que lo encontró, lo visitó, lo consoló, le animó. Es muy probable que le sirvió en varios aspectos, le dedicó tiempo. No sintió temor de la persecución en mostrarse amigo a Pablo, sino que fue con él y consoló su corazón. Mira, tú vivirás decepción por un lado, pero la misericordia de Dios te asegura que por otro lado habrá gente que te amará, que te sustentará, que te levantará y te dirá: vamos, yo te ayudo, yo estoy contigo, vamos. Te decepcionó él, no importa, oremos por él, que Dios haga una obra. Pero mira, toma mi mano, vamos adelante. No te dejes, no te eches a morir. Qué impresionante. Dios permite que por un lado veamos la humanidad decepcionante del hombre, para poner nuestra mirada y confianza en él, pero además, poner nuestra mirada en otros hombres que sí nos amarán, nos alentarán, nos bendecirán y nos ayudarán a seguir adelante en el camino. Pero sin duda lo que hace Dios al mostrarnos estas dos caras de la moneda es decir: mira, el único que no cambia, dice el Señor, soy yo. Pon tu mirada en mí. Yo pondré a tu lado gente sin duda que te decepcionará, pero también pondré a tu lado gente que te levantará y te amará, estará contigo. Qué impresionante es este texto. Cómo nosotros podemos sacar de unos textos que probablemente muchos nos podemos saltar una condición que Dios usó para preparar el corazón de Pablo antes de morir. Dios nunca lo dejó. Los hombres lo dejaron, pero mientras unos hombres con un corazón lejos de Dios lo dejaron, Dios mandó a otros que estuvieran con él. Sin lugar a dudas, esto nos permite recordar a Elías, decepcionado de todo el mundo por considerarse el único que buscaba y anhelaba de Dios. Y el Señor le dice: mira, yo sostendré y guardaré a 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal ni le han considerado su Dios. Hermanos, nosotros debemos de tener claro que Satanás quiere que la decepción humana nos ciegue. Dejemos de mirar la obra redentora de Cristo. Sin duda debemos de entender que en este cuerpo humano, terrenal y corrupto, conoceremos estas dos clases de cristianos. ¿Quién nos va a decepcionar por su humanidad? Y quienes en su integridad nos ayudarán a seguir a Cristo. Nos ayudarán, nos levantarán para mirar al Señor. Porque mira, un hombre íntegro no te da la mano para que lo mires a Él. Como Pablo decía: imítenme a mí. Pero dice: porque yo imito a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es: mira, la obra visible de Jesús es la vida transformada. Dios me cambió a mí, a ti también te puede cambiar.
La obra redentora de Cristo debe ser mi filtro contra la decepción. Cristo murió por mí siendo perfecto en todos sus caminos. El único que pagó el precio lo hizo completo. Nunca la decepción de los hombres debe de mezclarse con el Evangelio. Porque el trato de Dios en nuestra vida incluirá, sin duda, hermanos, la decepción. ¿Pero con qué objetivo? Para que tú madures. Madures. Ya dejes de ser un bebé. Sí, pastor. Es que el hermanito no me miró y estoy tan decepcionado. Yo lo tenía aquí, el hermanito tenía aquí. Ahora lo tengo aquí. Es un hombre. Es un hombre. Pero ¿qué hace el ser humano? Considera que algo hay. No, si no me saludó, algo pasa. Alguien le dijo algo de mí. Alguien le habló. Hermanos, Cristo es el filtro y su obra redentora para nosotros. Ahora, ¿tú estás decepcionado? ¿Has sido decepcionado por alguien? ¿A cuánto has decepcionado tú? Cambia la pregunta. ¿Tú has sido decepcionado? Amén, muchas veces. Como Pablo, a lo mejor más. Ahora tú, ¿a cuántos has decepcionado? ¿Cuánta gente espera de ti que seas un siervo del Señor, una persona fiel, estable, constante, firme en Cristo? Y de repente hasta tus groserías se te salen. Y la gente piensa que tú eres un santo, redimido, y se olvida que eres un ser humano. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante la decepción? Salmos 40, busquen. Salmos 40. Mis hermanos, hoy vivimos en una sociedad cristiana terrible, llena de apostasía. Una sociedad cristiana donde te dicen que lo que tienes que hacer es sentir algo, no buscar de Dios. Una sociedad cristiana, sobre todo en nuestro país, consumista, mercantilista. Como decía Eduardo, que te hacen creer que puedes comprar los favores de Dios. Vivimos en una sociedad cristiana donde la gente quiere que tú quites tu foco y tu mirada de la Biblia y que creas a las fábulas, a los cuentos, a las historias y a los testimonios de los hombres. Vivimos en una sociedad cristiana inundada de adulterio, inundada de inmoralidad, de perversiones, desde las cabezas hasta el último de la fila. Es por eso que ante la decepción el verdadero creyente debe de mirar a Cristo aún más. Saber que esto es parte del Evangelio, porque nosotros debemos de aprender a quitar esa mirada del hombre. Por eso la semana pasada estudiamos: maldito el hombre que confía en el hombre. La decepción es parte del trato de Dios para con el creyente. Yo voy a leer el Salmo 40, nueva traducción viviente, pero usted léalo en la 60, la versión de tiempo. Pero mire este salmo, lo impresionante que dice. Un salmo de David, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Que me ayudara quién? El Señor. Fíjate, ¿dónde tenía puesta su esperanza David? Si era el rey, no había ninguna autoridad sobre él. A lo mejor toda la gente confiaba en él, pero él escribió y dijo: miren, yo no pongo mi esperanza en mí mismo, aunque yo soy el rey. Dice: con paciencia espero que el Señor me ayude. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cómo sé que lo hizo? Porque él me sacó del foso de desesperación, del lómodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me costó al principio, dice David, pero a medida de que yo avanzaba, él permitió que yo caminara en paso firme. Me dio un canto nuevo para entonar, porque mis cantos eran tristes, de desánimo, de decepción. Pero ahora me dio un canto de gozo. Aunque mi situación se vea horrible, mi esperanza está puesta en Él. Mi canto no es de tristeza. Ni ando buscando cánticos evangélicos que me hagan llorar. No, yo quiero exaltar el nombre de Dios.
Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo, de cambiar mi canto, de sacarme del foso de la desesperación, del lodo. Muchos verán que Él ha transformado mi vida y quedarán asombrados. Y producto de esto, dice, pondrán su confianza en el Señor. 4. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Fíjate, está hablando del Señor, el Señor, el Señor. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus palabras están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Mira el mensaje de David. No era un político, era un adorador. Muchos piensan que el adorador es el que anda con la guitarrita. No, hermanos. Él adoraba a Dios con cánticos, pero con su vida. Ocupaba su tiempo de las asambleas, fíjate, para exaltar el nombre de Dios y decirle, solo Dios puede transformar nuestras vidas. 11. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está en la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Ahí nos damos cuenta, dice que es cristiano, pero es pecador. Pero que todos los que te buscan, dice el 16, se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten y una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te derrames. Wow, gloria a Dios. Hermanos, que en medio de la decepción podamos mirar a quién nos amó. ¿Vivirás decepción? Sí. Muchos. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligros, hambre, desnudez, vida, muerte, lo alto, lo profundo, lo que vemos, lo que no vemos. Dice la palabra que nada nos apartará de su amor. Tenemos que hacer 2 ejercicios hoy. ¿Sabes cuál es el primero? Orar por los que nos decepcionaron. Que Dios tenga misericordia de ellos. A lo mejor el pastor que tenías te decepcionó. A lo mejor algún líder. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tu familia. Vamos a orar por ellos hoy. Que Dios haga algo en ellos. Y lo segundo, vamos a orar por las personas a las que tú decepcionaste. Sin lugar a dudas hemos decepcionado a personas. Sin lugar a dudas hemos cometido errores con nuestras palabras, actos, decisiones que han provocado que otros se decepcionen. Y a lo mejor toman como excusa el Evangelio y deciden no buscar de Dios. Y a lo mejor hasta te echan la culpa a ti. Pero te digo algo, no te sientas culpable, eres ser humano. Pero cambiemos y vivamos a la manera de Dios para que Él transforme nuestras vidas. Y que los que a lo mejor no quieren nada con Cristo, tú seas una decepción. Simplemente porque tú no haces lo que ellos hacen, porque no vives como ellos viven. Pero que sí puedas ser un ejemplo para tus hijos, tu familia, que honra a Cristo.
Les invito a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar.